En un remoto tiempo, las condiciones eran las idóneas. Capa de ozono inmensa, atmósfera pura, generosas lluvias. Y la tierra dio vida en abundancia, tanto animal como vegetal, de un tamaño gigantesco. Aquí comenzó todo, en la visita a esta cantera. Siempre supimos que era una cantera, no una formación natural. Y fue justo aquí donde encontramos la primera herramienta. Su diseño, su talla, su tacto, así lo indicaban. Era una herramienta de gigante. Pero comencemos por el principio. Y comenzamos a diferenciar el color de los distintos cortes en las montañas. Y buscamos los más claros, los más recientes, los de pátina o tono de oxidación en la piedra más fresco. Este es un buen ejemplo para diferenciarlos. No solo las distintas tonalidades, también las diferentes formas de corte. A sus pies nos encontramos con el martillo de mano autor de la última extracción minera. Las zonas de apoyo de los dedos muestran un considerable desgaste por el uso. La parte interior nos ofrece un pulido casi perfecto para acople de la palma de la mano. La superior, para apoyo del dedo pulgar, con su suavidad nos revela que el tiempo de uso fue prolongado. Este es un buen lugar para diferenciar los distintos tiempos en los que se produjeron los cortes. La diferencia la marca el tono de oxidación en la piedra. El que aparenta ser más reciente, a su vez, revela dos formas distintas de extraer la piedra. El tacto es un sentido fundamental para identificar útiles prehistóricos. Esta herramienta tiene tres tipos diferentes de pulido. El producido por el uso, pues se trata de un pulidor. El generado por el desgaste de la mano, ya que ha sido utilizada durante mucho tiempo. Y el realizado por el diseño a la hora de construirla. Gracias a Xavier Barlet, licenciado en Prehistoria y en Historia Antigua por la Universidad de Barcelona, por haber colaborado, haber venido un viaje tan largo en este proyecto. Es muy de agradecer. Aquí estamos para lo que haga falta. Pues encantado de verte por aquí, te esperábamos con los brazos abiertos. Muchas gracias. ¿Qué primera impresión te causó cuando llegaste al primer lugar? A ver,
Claro, tú me habías hecho algunas explicaciones previas de lo que iba a encontrar. Hay que avisar. Hay que avisar, ¿no? El tema de esos objetos de un tamaño descomunal. Entonces, bueno, efectivamente, estas primeras exploraciones de trabajo de campo he visto cosas que realmente llaman mucho la atención, ¿no? Es decir, algo que para mí lo que era muy importante, y eso ya lo hablamos, era de ver que ahí hay una intencionalidad, es decir, que realmente no se puede hablar de que eso es geológico o casual o vamos a llamarle puramente natural, sino que realmente allí hay una intervención inteligente para modificar el paisaje. Se ve una modificación del paisaje a través de una serie de estructuras ciertamente muy primitivas, por llamarlo de alguna manera, en forma de modelación del paisaje con unas presas, con una especie de cubetas o pocetas, ¿no? Y bueno, incluso la fabricación, o sea, la modelación del paisaje con unas cuevas, una especie de aterrazamientos, ¿no? Sí, una especie de eso. Pues, sí, son terrazas en realidad. Como de terrazas. Y entonces lo que destaca ahí, evidentemente, es que el tamaño de esa intervención es muy grande. Y vemos la aparición de piedras de un tamaño descomunal. Y algunas de ellas evidentemente muestran un aspecto de haber sido trabajadas, y eso es la parte, supongo, más definitiva, que nos apunta a que eso muy difícilmente pudo ser hecho por personas de nuestra talla. Y luego, pues, el desgaste del uso es muy importante en las herramientas, y si una herramienta tiene desgaste de uso, evidentemente no puede ser de un ritual, es que se ha picado con ella. Herramientas que nosotros no podríamos levantar ni siquiera con las dos manos, ¿no? Ni el hombre más fuerte, ¿no? En el caso que nos ocupa ya, ni te cuento, ¿no? Ese es un dato, sí, realmente podemos poner en evidencia de que hay esas marcas de uso y de desgaste, claro. Igual las mismas que podemos encontrar en un artefacto de un tamaño más pequeño, estamos hablando de un uso. Que el hombre primitivo, bueno, usaba básicamente instrumentos de piedra para su vida normal y cotidiana, ¿no? Lo que conocemos esto, pues la arqueología conoce como las industrias líticas, ¿no? Las industrias líticas, que es una serie de objetos que se usan para manipular todo tipo de alimentos o para manipular objetos, para trabajar en la naturaleza, objetos de piedra, que pueden ser pulidores, pueden ser hachas, pueden ser picos, los raspadores, etc., ¿no? Y entonces vemos en estas grandes piedras la reproducción a escala enorme de los instrumentos que conocíamos a escala pequeña en la prehistoria normal. A escala pequeña quiere decir escala normal. A escala nuestra del Homo sapiens, ¿no? Es decir, de instrumentos de un tamaño y de un peso reconocido que una mano normal de un humano de entre 1,60 y 1,90 pues puede manejar, ¿no? Pero de ahí vemos artefactos que presentan esas mismas formas, esos mismos pulimentos, esas mismas tallas, pero en piedras que pesan cientos y miles de kilos. Y lo que hemos visto allí es que en la misma área, en los mismos barrancos, encuentras esas piezas en diferentes escalas, es decir, desde lo que llamaríamos el Homo sapiens normal hasta gente de alturas que va subiendo, podemos suponer de 3, 4, 5, 8, 10 y más metros, ¿no? Entonces, claro, al ver esos artefactos de ese tamaño y de ese peso, enseguida debes pensar, esto no tiene lógica que lo hiciera una persona que no lo puede usar. Eso para mí es palmario, es definitivo. Entonces, ahí es cuando entran las hipótesis que van mucho más allá de lo que el paradigma actual puede aceptar, pero que realmente nos lleva a replantearnos de qué vamos a hacer con esos objetos que no nos cuadran en el paradigma. Sí, ese ahí está el problema. Y luego también habría que resaltar que, parece ser que esta gente vivió una vida paralela, o si no a la vez, porque eso no lo podemos saber hasta que no esté bien datado, pero evidentemente construían las mismas herramientas, el mismo sistema, y parece que pasaron por la misma trayectoria que nosotros, si no en el mismo momento, antes, después. Eso es la gran incógnita, realmente el yacimiento presenta muchas. La
redondez de la parte posterior de este pico de mano nos indica por dónde se asía la piedra. La suavidad de este rebaje se delata como lugar de apoyo de algún dedo. La afilada punta por donde se percutía. Pulido, muy pulido por el uso, por el desgaste de la mano. En la parte frontal vemos los distintos filos. También las huellas dejadas por las percusiones realizadas. Es un ejemplo más de poceta, como tantas que hay. Pues sí. Aquí estamos metidos entre los sedimentos, sería más profunda. Y bueno, ¿qué te parece? Bueno, pues la verdad es que esto es uno de los aspectos quizá más llamativos de lo que hemos estado viendo, ¿no? Es decir, nos encontramos con que esta gente era capaz de modelar el paisaje, de convertir lo natural en artificial, y esto es un ejemplo pues perfecto, ¿no? Cómo podemos ver esta colocación de las piedras, que realmente hay que ponerle mucha imaginación para decir que la naturaleza las puso así. Entonces, bueno, pues lo que comentamos de que vemos una serie de estructuras de terraza, vemos una serie de muros, vemos una secuencia de catarata, presa, poceta, Sí. para el uso de agua, esa canalización de agua, ¿no? Y entonces, pues bueno, este es el ejemplo vivo y en directo, ¿no? Con unas piedras de un peso, de un tamaño que efectivamente con nuestra fuerza, hablo de nuestras dimensiones, de personas de una Sí. estatura normal, para mover piedras de tantas toneladas, pues es algo que... Quiero decir, esto ahí vemos de que si esto se puso así intencionadamente, son personas de una talla física muy grande. Siempre podemos pensar en el esfuerzo colectivo, en el uso de algún tipo de maquinarias, pero estamos hablando de piedras de un montón de toneladas, muchas toneladas. Y en lugares inaccesibles. Bastante prácticamente. inaccesibles. Para máquinas de cualquier manera inaccesible, hay que escalar en muchos casos. Totalmente, ¿no? Entonces ahí enlazaríamos un poco con el tema principal de diferenciar lo que es natural de lo que es artificial. Sí. Si entramos ya a valorar la posibilidad de que existieran esos gigantes en tiempos muy antiguos, estamos hablando de que gente con una capacidad física muy grande podía mover esas piedras. No voy a entrar ahora sí directamente o con maquinaria, eso es otro tema, es decir, usando algún tipo de instrumentos, cuerdas, algún tipo de maquinaria pues, de ayuda, o simplemente por pura fuerza física, es decir, pues transportándolo pues a pulso directamente y colocándolo en su lugar. Porque medios también. Lo que sí parece ser, según, claro, tú ves el megalitismo tanto en Europa como en otros sitios, que las piedras suelen estar muy bien colocadas, es decir, ahí hay una precisión, no se ve una cosa, ¿cómo te iba a decir?, chapucera, por decirlo coloquialmente. Hay una ciencia efectivamente, y una metodología. Entonces, es decir, si hubo esa potencia física, también además hubo precisión, es decir, se hizo con una precisión grande. Y bueno, con una técnica que te permite que esas piedras queden bien colocadas, bien fijas y en principio quede bien consolidado. Si esto lo aplicamos a nuestro caso, pues bueno, vemos que estamos ante una serie de piedras de un tamaño descomunal, utilizadas o reutilizadas para conseguir una serie de estructuras, ¿no? Lo que estamos hablando de muros, básicamente. Aparecen en muros. Efectivamente. Y presas y demás. Entonces, pues decir, efectivamente, dado que la gran mayoría de esas piedras son muy grandes, podemos pensar que realmente necesitaban de una fuerza física importante, ¿no? Si partimos de una estatura de 1,72 metros,
y encontramos herramientas de todas las tallas intermedias, necesitaremos una estatura de 19,27 metros para poder asir las más grandes encontradas. Estamos viendo que habría humanos de una talla que estamos hablando muy superior a los 2 metros, es decir, tallas intermedias desde 2, 4, 8, 10, 15 e incluso hasta 20 metros, lo cual en principio nos puede parecer absolutamente increíble, pero los datos nos apuntan ahí, ¿no? Es decir, esos artefactos que han aparecido están hechos para manos de ese tamaño. Por lo tanto, yo no puedo creer que se haga un artefacto enorme por motivos, vamos a llamar, por rituales mágicos o de artísticos o del tipo que sean. Eso, sobre todo porque tienen un uso. Efectivamente, es decir, eso ya es definitivo, ¿no? Entonces hemos de acabar de definir esa tipología de artefactos, ese tamaño con un peso de muchísimos centenares de kilos o miles de kilos, que realmente no son útiles para personas de tallas altas, pero es que estamos hablando de que no un perfil de gigante impresionante de 3, 4 metros, sino de muchos más metros, y eso realmente choca frontalmente con la evolución. Deberíamos ya en el mundo de la ciencia empezar a desterrar el concepto de imposible, es decir, que nadie nos diga lo que es posible y lo que no, y en función de qué. Entonces, son demasiadas pruebas que hay en todo el mundo. Yo creo que, no sé si calificarlas de pruebas definitivas, pero por lo menos sí de indicios muy significativos, sí, que no solo aparecen en un lugar, sino que aparecen en varios, en que se ve que, bueno, hay unas pistas que nos indican que realmente pudo existir ese ejemplo de una talla enorme. Y cuando digo enorme, no estoy hablando solo de gigantes de 2, 3, 4 metros, sino de bastantes metros más, ¿no? Sí, sí. Y entonces ahí, pues bueno, lo que para nosotros hasta ahora había sido un cuento, una fantasía, una leyenda, mitos, leyendas, efectivamente, todo eso lo podríamos bajar al terreno de la realidad física, es decir, empezar a hablar en términos arqueológicos. Es decir, ¿pudo existir esta gente? ¿Dónde está? ¿Dónde están estos huesos? Ahora nos tendríamos que extender mucho, pero es cierto que se han encontrado huesos de gigantes en todo el mundo, y por razones diversas que no vamos a entrar ahora a detallar, no están disponibles para que se investiguen, pero eso nos da una pista de decir, bueno, parece ser que esos seres están, sus artefactos están, sus tumbas están y sus construcciones están. Está un poco en esta línea, es decir, este tipo de bloques que vemos aquí, colocarlo aquí, calzarlo. Estamos hablando de que todo esto tiene un peso, todo esto está aquí desde hace posiblemente decenas o centenares de miles de años, y esto no se ha movido, esto ha resistido los seísmos, todo tipo de acciones naturales. Es decir, el megalitismo vemos que se ha conservado. Evidentemente hay edificios, construcciones que han sufrido mucho desgaste, se han caído piedras, pero básicamente el monumento está ahí. Y no solo usaban la roca natural, sino que algunos bloques como este mismo que hay aquí detrás, vemos, unos cortes muy definidos. Claro, es decir, usaban herramientas que ya habían sido previamente empleadas para su uso como herramienta, es decir, algo que ya conocemos de toda la vida. Es decir, una cultura utiliza o reaprovecha materiales que ya no le sirven para hacer con construcciones. Esto lo hacían los íberos, lo hacían los griegos, lo hacían los romanos, los árabes en la Edad Media. Es decir, esa tendencia a reutilizar materiales ha existido siempre. En este caso hemos de pensar que este tipo de bloques se podían haber usado algunos como herramientas líticas, y que después, por desgaste o por la razón que fuera, ya no eran útiles. Cayeron en desuso. Efectivamente, y se tuvieron que reaprovechar, o se reaprovecharon específicamente para construir este tipo de estructuras.
las pruebas están ahí, o sea, lo que no puedes es taparlas. Otra cosa es que le puedas dar una explicación. Pero... Bueno, se están aportando datos, Claro. hoy no se puede dar una explicación, pero con todos esos datos tal vez un día podamos sacar unas conclusiones Esperemos más cercanas a la verdad. Sí. En términos arqueológicos, digamos que hemos puesto la primera piedra para empezar a trabajar en un edificio nuevo. Sí. Veremos si podemos ir colocando pues más piedras, ¿no? A ver si realmente encontramos las pistas. Y claro, eso es un trabajo de años y de un trabajo Bueno, metódico. se ha abierto una puerta mental, ¿no? Porque es muy difícil asimilar el tamaño de estos individuos y bueno, probablemente ahora empiezan a aparecer más útiles, más herramientas de este tamaño, Claro. más o menos, en todo el mundo, ¿no? Eso es una cosa que vale la pena comentarla. Yo creo que a partir de aquí puede ser que se produzca una reacción en cadena en la que en diversos puntos del mundo se empiecen a ver los paisajes y los restos sobre el terreno de una forma distinta. De hecho, me consta que en los últimos tiempos han aparecido artefactos, cosas muy grandes, de tamaño muy grande, que la gente no interpretaba, lo interpretaba de una manera y ahora puede ser que lo veamos con otros ojos. Incluso todo el tema del megalitismo es posible que lo tengamos que reenfocar en función de esto, ¿no? Seguramente. Pero bueno, Seguramente. con el tiempo se verá. Ayer fuimos a la mesa, es un terreno muy elevado, inaccesible, no se podrían subir ni con caballerías, ¿no? Ya viste zonas que bueno, sí están escalonadas, hay un sendero aprovechado seguramente en distintas épocas, pero subir ese basalto hacia allá arriba, porque aquel llano no hay basalto, es evidente que se ha extraído de estas zonas más bajas y hacer aquellos muros allá arriba, de ese diámetro, ¿no? No tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido, porque bueno, tú tomaste medidas y ¿qué conclusiones sacas de aquellos muros? La ¿no? verdad Allá es arriba. que desorienta bastante, porque la interpretación convencional que le podríamos dar es que eso, con la antigüedad que le querramos dar, nos pueden parecer los típicos bancales, ¿no? Un sistema Sí. de terrazas, pero bueno, Eso parecía, eso creía yo, pero tomando medidas... tú ahí observaste... Claro, parecía una cosa, los muros, aunque no usaban ni mucho menos piedras de este tipo, sí piedras de tamaño medio, grande, de muchos centenares de kilos, en algún caso miles de kilos, Sí. que formaban muros de un grosor de unos 2 metros. Sí. Aproximadamente estábamos viendo una secuencia de muros de 2 metros y bancales o terrazas de unos 4 metros y Sí. después otro muro de 2 metros y así unos Sucesivamente. cuantos, ¿no? Sí, entonces dices, ¿qué sentido tiene hacer muros tan enormes de ese grueso con una altura aún respetable? Recuerdo haber medido que algunos pues aún se conservan casi 2 metros de, Más altos que pues, de tú. muro. Sí, no, está claro, más altos. Algunos, sí se ve que hay otros muros que están en ruina, que se ha visto que están rotos en diferentes puntos, dando un aspecto que aquello es muy antiguo, pero que cuesta relacionarlo con el aprovechamiento de esa tierra como cultivo, ¿no? Como bancales. Entonces dices, ¿qué sentido tiene? Hay una posibilidad... Hacer un muro de 2 metros para sujetar un bancal de 4. Exactamente, ¿no? Eso no tiene mucho sentido y como apuntabas tú, con piedras que no son de ese lugar, que las subieron allí y que es un sobreesfuerzo. Nosotros vemos otros muros de época, vamos a llamar guanchi, de época canario-española, en los que, bueno, es el típico muro de bancal que ni mucho menos tiene esa potencia de ancho, ¿no? Ni esas piedras tan grandes. Pero hay piedras que dices, ¿cómo las subes por una vereda? No hay espacio para que la puedan asir varias personas, tal vez 2, uno Claro. por delante, otro por detrás, y es materialmente imposible subir esas piedras de tanto peso hacia allá arriba. ¿Y qué sentido? Porque allí hay piedras que... Esa es la famosa especulación sobre el megalitismo en general. Ya no estamos hablando Sí. de lo que vemos aquí, Un ejemplo más, ¿no? sino de decir, vemos uso de piedras para construir extensiones grandes de estructuras, llámense muros o este tipo de estructuras de
de presas y de pocetas, que es un esfuerzo muy grande para personas supuestamente de nuestra talla. Si no materialmente imposible, ¿no? Si no materialmente imposible, claro, estamos pensando que estamos en la ladera de un barranco, esto tiene una inclinación importante y este tipo de piedras o de bloques tienen un peso enorme. Entonces dices, bueno, las famosas historias de miles de personas, ¿no? Como el antiguo Egipto. Los rodillos de madera. Los rodillos, los trineos. Aquí eso no puede entrar. Rampas. Este tipo de bloques de esta manera y de este tamaño y para unos fines, vamos a llevar relacionados con el agua, con algún tipo de tecnología del agua, Sí. Se nos escapa de ese marco que nosotros conocemos. Sí, la conducían por las cataratas, ponían grandes piedras para desviarlas, siempre Claro. cuevas debajo Sí, sí. de esas cataratas, parecen cuevas principales, y en fin, parecía que tenían un conocimiento sobre el agua, sobre su, bueno, por supuesto, es un elemento base, ¿no? Pero hay algo más detrás Claro. de eso. Luego, Eso es un tema en el que aún hemos de entrar, es decir, qué finalidad realmente ahora solo tenemos un montón de preguntas, ¿no? de quién lo hizo, por qué lo hizo, ¿no? O para qué lo hizo Con qué fines. y el cómo, ¿no? Porque todo esto nos parece grande. para distribuir los caudales, ¿no? Yo te digo porque yo era el que lo hacía. Habíamos 4. Ah, Si tú entrabas accionista, pagabas 200 euros 200 pesetas. o 200 pesos. Pues fíjate. Entonces, ¿fue usted directivo del agua? Sí, era el que hizo todo el repartimiento por la acción. Por las acciones del agua, ¿no? Después el barranco ya se llama el barranco de Chacorche. El Chacorte, es importante también. Que los dos barrancos principales serían estos dos, ¿no? Este Estos dos. y el de Chacorte, ¿no? Y el otro, el de... Y el de al lado los también. Morales. ¿El de al lado cuántas galerías tiene? Una, 1150. Uf, con una y bastante. Entonces. Perdone nuestra ignorancia, pero eso de las pipas, para que la gente entienda qué medida es esa, ¿a qué equivale Pues- una pipa de agua? Pues tenemos que empezar a que es igual un litro. Un litro es igual a un decímetro cúbico de agua pura, destilada, a la temperatura de 100 grados centígrados. Y un metro es igual a las 10 millonésimas partes de un cuadrante de meridiano terrestre que pasa por el hemisferio de Greenwich en Londres. ¿Es usted una enciclopedia, don Arturo? Una pipa a medio metro cúbico son 500 litros. O sea, una pipa de agua son 500 litros. 500 litros. Entonces, ¿cuántas galerías tiene este barranco? Oh, ahora se lo digo yo. Venga. Chiriguel, Araca, El Porvenir, El Pilar del río. Buah. Y entonces estamos hablando de cuántas pipas de agua en total. Pues bueno, cerca de 3.000 o 3.000 pipas. 3.000 pipas de agua el barranco, un caudal impresionante, ¿no? Solo este barranco, Antes era como un río. como un río. Al tiempo ya que las galerías fueron eso, se terminaron todas las fuentes, ¿no? Y entonces las fuentes casi todas se fueron secando. Se fueron secando, ¿no? Las lluvias han menguado, ¿no? Las También. lluvias también, antes llovía mucho, según los viejos. Y Entonces esto lo podemos imaginar hace siglos, pues con un monte... no, Porque esto era laurisilva antes, ¿no? antes todo eso aquí enfrente era monte y todo esto. Todo era monte, ¿no? Todo eso era monte. Mucho más que ahora, ¿no? El doble o el triple. Mucho más. Igual que aparte de la mesa, después se fueron cultivando, quitando monte y cultivando. Sí, eso también pasa, ¿no? Hace menos de un siglo, estos barrancos corrían como ríos. ¿Podremos imaginar cómo serían durante la era glacial?
la intervención humana es evidente. En este nuevo caso de Poceta, los frontales y laterales están cortados como a cuchillo. Dos piedras descomunales hacen de segundos límites. El fondo, lleno de sedimentos, sería más profundo. Siempre uno ha procurado hacer investigación a través de las antiguas crónicas, lo que está escrito, y también la tradición oral es fundamental, ¿no? La historia de los samarines en Candelaria, explico lo que era un samarín, lo que era una especie de orden sacerdotal cuyo objetivo y propósito tenía pues cuidar a la Yacirasi, que era la Candelaria hoy, la antigua señora para los guanches, ¿no? Señora, Siri, por el que lleva el cirio en la mano izquierda, para, según los creyentes, es la que va alumbrando y dando luz a los creyentes. Bueno, es un sistema de mitología, ¿no? Sí tengo recogido una cantidad, en el libro que se publicó, una cantidad enorme de topónimos, y que en sí, hay un lugar en Mauritania que se conoce con la palabra Igeti, con dos T, que probablemente al descender nosotros de los bereberes, pues evidentemente ese topónimo lo trajeron. Weimar también, ¿no? Parece que en África hubo... Sí, Weimar también se le conoce como Goimar. Entonces Weimar aquí, claro, en la palabra castellanizada seguramente pusieron Weimar, pero es Goimar con Y, Goimar. Y eso se encuentra también en la parte de Mauritania. Pero todo eso tiene un significado histórico aborigen. Y más abajo hay un conchero importante con unas conchas impresionantes, muy grandes, en las cuevas del hospital, y burgados enormes, en la cual se entiende que ellos eran marisqueros. Yo he hecho estudios aquí en la cual me he encontrado muchos huesos a nivel de dientes, etcétera, y también están los paredones todavía, donde claro, lo que pasa es que estas cuevas han sido profanadas y se llevaban y saqueaban, pues tanto a nivel de cerámica, como eran ollas, como eran piedras de molino, como eran punzones, como era todo lo que estaba relacionado con los útiles, dijéramos. Todo esto, pues claro, en la ignorancia lo iban iban cogiendo calaveras, pero que después que no llevaron, no sé, los que esta gente se benefició para sus propios museos particulares o para a su vez revenderlos. Bueno, las crónicas ya antiguamente cuentan que los castellanos, los oficiales, describen
de una manera hasta poética, ¿no? Como la belleza de la isla. Sí, los mismos cronistas castellanos, ellos escriben de cómo era para cuando llegan. Cuando llegan en Añazo, la vegetación casi llegaba a la misma orilla del mar. Se introdujeron en Taoro, y cuando dice que vieron en Taoro el Teide de fondo, nevado, las majestuosas y elegantes palmeras, los viñátigos, los tilos, los barbusanos, el palo blanco, los gigantescos dragos, claro, esos palmerales impresionantes y una espesura. Bueno, vieron esto, el paraíso. Y nosotros estaríamos situados aquí, justo en este valle sagrado. Sí, que pertenece curioso, ¿no? a la provincia. La zona esta de Iguéstele estaba considerado como el Valle Sagrado. Sí, el Valle Sagrado es porque los dos menseyes, tanto para el hallazgo de la Candelaria, en el 1390-91, los guanches por lo regular, a medida se iban cristianizando, y aún sin cristianizar, ni aún cristianizándose, pues tenían la curiosidad de ofrecerle a la señora lo que se llamaba lo mejor de sus ganados, los ganados floridos, las mejores primicias. Entonces, como los ganados se fueron sumando y eran tantos, pues ¿dónde se iban a pastorear? ¿Y quién los iba a pastorear? Bueno, pues decidieron que los guanches de Güímar pastorearan esos ganados y que el Valle Sagrado de Igueste fuera el lugar idóneo para que en este caso se pastorearan esos ganados. O sea, es una cantidad enorme de plantas, de vegetación, eso produciría que también la existencia del ganado, por supuesto, de agricultura muy rica, ¿no? Sí, sí. Pero también había gente sabia, ¿no? En medicina. Sí, claro, porque ahí el barranco de Araca se entiende que era el barranco sagrado de Araca. Arriba ahí se cogían muchas medicinas. Claro, los manantiales estaban ahí, fluyendo al mar continuamente. Estaba el barranco del río, el barranco del Drago, que desembocaba en Añaza, que eso venía de arriba, de Aguere. Estos barrancos de aquí, ¿no? Claro, de Aguere. Aguere en sí significa lugar de agua, que para cuando vienen los castellanos aquí, pues estaban muy bien organizados. Tenían una estructura militar, religiosa, administrativa, política, social. Creo que se dice, y creo que es cuestión de más investigación al respecto, que era incluso una cultura mucho más civilizada que la que vino, podían vivir socialmente mejor. Sí, socialmente, sí. No tendrían armas de fuego, pero exactamente, culturalmente y socialmente... Sí. En todo caso, eso, decir que una cosa es el horizonte o la fase guanche, que la podemos observar y lo podemos ver incluso en los utensilios. Estamos hablando de una edad de piedra, del uso de una serie de artefactos conocidos, que presentan una pátina determinada, eso lo hemos visto. Datado por los arqueólogos como mucho en el 1000 a.C., o sea, con unos 3000 años de antigüedad, es lo que han datado ellos del periodo guanche, ¿no? Claro. Esto sería un tema que había, un periodo que habría que diferenciar, un tipo de construcción, unas terrazas posibles, hábitats, porque los guanches también las utilizaron y bueno, estaríamos hablando de otro tema, totalmente diferente, nada que ver con los guanches, algo como preguanches, ¿no? Utilizabas esa palabra. Sí, ¿no? Yo uso preguanche por intentar separar lo que puede ser una tecnología o una manera de intervenir sobre el yacimiento, que es totalmente distinto a lo que presumiblemente hacían los guanches. Lo que se ve, lo que se conservó, como tú a veces dices, las ruinas. Es decir, aunque esto nos parece realmente una cosa extravagante hablar de ruinas, pero claro, hay que verlo con otros ojos. No estamos hablando de ruinas del mundo ibérico, el mundo céltico, romano o incluso guanche, ¿no? Hay que insistir en que lo que vemos en todo el yacimiento nos da que pensar de que esto queda fuera del horizonte guanche y es mucho más antiguo. Aunque ellos, evidentemente, después estuvieron en este mismo espacio y lo aprovecharon o lo reaprovecharon, pero hemos de plantear claramente que estamos hablando de un horizonte muy antiguo, desconectado de lo que entendemos por la cultura guanche.
Creemos que esto se nos puede ir a cientos de miles o millones de años sin ningún tipo de problema, pero eso debe confirmarse. Sí, las dataciones exactas ya se deben hacer de una forma más rigurosa y más científica, ¿no? Absolutamente. No con el material de campo de superficie. Absolutamente. Pero ahí está y... Mi opinión personal al respecto es que realmente esto para la isla de Tenerife, voy a decir, y en general para todas las islas, por supuesto, para Canarias. Claro. Canarias, realmente puede ser algo único. O sea, se podría crear hasta aquí un parque arqueológico de Tenerife en esta zona para investigar todo este yacimiento sin ningún tipo de prejuicio y bueno, para realmente definir a lo mejor una nueva historia o prehistoria de las islas, ¿no? Que nos puede llevar muchas sorpresas, nos puede llevar a cosas inesperadas, pero pienso que realmente todo esto puede aportar mucho. No solo, iba a decirte, para la historia o prehistoria de Canarias, sino la arqueología mundial incluso. Salpicaría a todos los continentes. Efectivamente, o sea, si vemos que se confirma una presencia de hombres gigantes hace muchísimo tiempo, bueno, esto le daría una base cada vez más grande a los rumores que ya vienen existiendo desde hace décadas, ¿no? En el mundo romano nos hablan que hay un emperador que se sabe que medía 2,60 metros. ¿Y qué emperador era? Era Maximino, en el siglo III después de Cristo. Las crónicas que nos hablan incluso de su pie legendario. Era un soldado muy seguido por toda su tropa, porque realmente su aspecto físico era impresionante. 2,60 metros es muy alto. Incluso otros líderes de otros pueblos, por ejemplo el emperador Carlomagnos, también se le mide en 2,40. El emperador Maximiliano, ya a finales de la Edad Media del Imperio Romano Germánico, otro señor de 2,40. Se dice que los gobernantes incas también estaban por encima de los 2 metros. Se dice que hay unas momias de monarcas incas de alturas rozando los 3 metros. Se habla también de que hay momias de faraones egipcios alrededor de los 2 metros. O sea, estamos hablando de comunidades, pero especialmente de élites, es decir, de la clase dirigente de gran altura. Sí, ven cómo se dice de él en la famosa batalla de Aguere, que es muy larga y extendida, que fue la última batalla fuerte que se lucha, después de la victoria de la matanza en Acentejo, lo que estoy diciendo, cómo quedaron todos destartalados y bueno, tuvieron que irse, incluso desplazarse, buscar refuerzos, tuvieron que volver otra vez a la península, mientras que otros se quedaban en Las Palmas, etcétera, para volver a atacar a Tenerife. No fue fácil, ¿no? Fue fácil, pero ven años, cómo ¿no? Después, en la segunda batalla que se celebra en Aguera, la batalla fuerte, se dice que ven cómo era un hombre agigantado como de 3 metros de altura. Dice que tenía 70 años y que era muy ágil, que era tan ágil como cualquiera de los jóvenes de su ejército, ¿no? Aunque eran hombres escogidos siempre, por supuesto. Y se dice de él, en la crónica lo dice, que la batalla empezó a las 7 de la mañana y terminó ya al anochecer. Y que Bencomo dice que dentro, en el centro circular de Aguere, en el centro, dice que le hacía frente a 7 caballos y 7 jinetes a la misma vez con su alabarda, con la alabarda. Están las crónicas, Sí, ¿no? dice que escrito por los mismos conquistadores. Dice que jamás dice que habían visto un general y un hombre de una entereza impresionante. No solamente ven cómo, parece que las crónicas hablan de más gigantes aquí en las islas. Sí, hay una registrado en las crónicas que yo he manejado. Cita especialmente hay muchos, ¿no? Pero vamos a citar algunos concretamente. Está un gigante que se llamaba Nguani Cajo. Nguani Cajo. Este hombre vivió en la zona de Arico. Dice que en una de las ocasiones había una invasión de europeos, no sé si eran castellanos o qué, pero bueno, eran de europeos, y el hombre bajó y dice que a medida venían desembarcando, manejaba la alabarda, que era la lanza esa larga, que pues dice que este guanicajo fue tal la mortandad que hizo y los heridos tal que los individuos tuvieron que retroceder, no hubo tal desembarco, pero dice que él también fue herido. Esto en cuanto a Guanicajo. Hay otra crónica que cita de un tal Mahajan,
que se dice que era un gigante pero de Lanzarote, que cuando encontraron en su tumba dice que era superior a 3 metros. Sí, gigante. Momificado, vamos, ¿no? Sí, Aparece. momificado, claro, por supuesto, porque el pueblo antiguo, tanto los guanches como los de las otras islas, momificaban a sus cadáveres, especialmente si eran de un alto rango humano. Parece ser que esta gente tan fuerte y tan grande, de una altura superior a 3 metros, Sí, sí. pues estaban cerca de los Menceyes, ¿no? O incluso ocupaban ese lugar, porque hubo un matrimonio también por aquí. Sí, cerca. claro. Sí, llevaban, aparte de que eran gigantes, también eran gigantes en inteligencia y también tenían puestos de responsabilidad, mucha responsabilidad. Aquí en la parte de Araya mandaba un tabor es un contingente de tropas. De hecho, Tabor, las fuerzas regulares marroquíes se conoce como Tabor. Y este hombre era casado con una giganta que se llamaba Miota, ambos gigantes. Y bueno, tuvieron en los conflictos internos que tenían, las guerras intestinas que tenía Güímar con Taoro, para el año 1494 por ahí tuvieron un combate muy grande en Genifante. Y efectivamente dice que cuando empieza el combate, arengó sus tropas, les estimuló a la lucha y efectivamente, dice que como media hora más tarde un tirador de piedra, bien tequestero de Taoro, dice que lo cogió también, es como Goliat y David, o David y Goliat, ¿no? Un guijarro, y le tocó en la frente. Uno más pequeño derribó al gigante. Claro, porque y de ahí es la última batalla interna que se tiene sabido en crónica y que constan en crónicas con los hijos de Güímar. Fueron enterrados en la cueva del infierno, lo que es media montaña hoy, fueron enterrados por una cantidad enorme. Bendecura Afonso dice que cuando hizo su estudio sobre campo, encontró una cantidad enorme de cráneos, dice que estaban todos mal curados, todos deformados, y dice, en este caso el famoso cronista, de la cual todos los cronistas beben de la fuente de él, Fray Alonso de Espinosa, dice, él dijo, y Emotio, dijo Fray Alonso de Espinosa, y Emotio fue enterrado en un lugar que solían enterrar a los reyes de Güímar, cuyo lugar es Guadamojed. Hombre, el mismo Espinosa y Bontenille Berrier, que vino con Joan de Bentincourt, dijo, recórrase todo el mundo y jamás encontrará gente más fuerte, más hermosa. Cuando los exploradores españoles, portugueses, franceses, ingleses llegan a América a partir del siglo XVI, se encuentran con comunidades enteras de gigantes. No estamos hablando de gente de 2 metros muy alta, que realmente ya es muy alta, sino de comunidades de 2,5 metros, 3 metros, 3,50. Por ejemplo, cuando Magallanes llega a América del Sur, se encuentra con una serie de tribus que él llama los patagones. Patagones quiere decir de la pata del pie, de unos pies enormes, que realmente estaban a una altura muy superior, estaba pues hablando de alturas entre 2 y 3 metros, tanto los hombres como las mujeres como los niños, todos a diferente escala, pero todos muy altos, y que eran tribus enteras, ¿vale? Incluso parece ser que intentó llevarse 2 de vuelta para Europa, pero murieron durante el viaje por enfermedad, ¿no? Pero es que hay más, es decir, hay más exploradores españoles e ingleses que exploraron las costas de Argentina, de Brasil, y se encontraron con más tribus de esta gente, y en un caso hay un navegante inglés que se llamó Anthony Niven, que tuvo la oportunidad de medirlos, es decir, ya no una estimación a ojo, sino de medirlos, y en esas mediciones los individuos que midió estarían entre los 3 y 3,60 metros. Wow. Eso es una altura importante, estamos hablando realmente de gigantes, Sí. no de personas muy altas. Y quedó escrito por... Y eso quedó escrito, es decir, esas crónicas existen. El viaje de Magallanes, un cronista se llamaba Antonio Pigafetta, que lo puso por escrito. O sea, no estamos hablando de fantasías, sino de cosas que pasaron hace... Y el propio Darwin, ¿no? 500 años. Sí, o sea, hay una serie de exploradores, por ejemplo, en Norteamérica pues estuvo Coronado, Soto, Cabeza de Vaca, que dijo que se encontraron con indios, especialmente eran las élites, no solo el pueblo en general, sino las élites eran especialmente gigantes. Yo, por ejemplo, me considero un hombre normal, pero yo me acuerdo en mi pueblo de ver hombres de una estatura impresionante, de un poder extraordinario, impresionante. Por ejemplo, me acuerdo de hecho Antonio Marrero,
el legendario José Antonio Marrero. Ese hombre estaba sirviendo en el servicio militar en artillería y en una ocasión estaba al cargo de darle de comer a las bestias mulares, un millo en rama, lo mandaron, el sargento lo mandó a buscar millo en rama. Empezó a cegar millo en rama, cuando ya él cogió, bueno, la carga como si fuera para un camión de la época, ¿no? Entonces preparó, azocó con la soga y tal, se cargó. Cuando entró por el regimiento, todo el mundo se quedó sorprendido porque no le veía sino que las piernas. Había, aparte de que estaba el sargento, ciertas clases militares y otras personas. Sí, esto es imposible, que un hombre, es imposible, por gigante que sea, por fuerte que sea este hombre, pero vamos. Y tuvieron la curiosidad de irlo a pesar. Entonces llevaron, lo pesaron, no sé si era una báscula de la época, no sé si una romana no sería, o en fin, lo que fuera. Y lo pesaron y pesó 33 arrobas. El dicho quedó. Entonces, si la arroba pesa, cada arroba tiene 11,50 kilos, 11 kilos y medio, lo multiplicamos por 33. ¿Cuánto es? Pues creo que son 379 kilos, coma y medio. Así que 379 kilos y medio. Eso. Y lo trae desde una Sí, distancia. desde un lugar del campo. distante, claro, no hombre, no sería kilómetros, pero de Sí. un lugar que cerca No es levantarlo solo. Exactamente. Yo me acuerdo, ese hombre vivía aquí más arriba, aquí. Antes. Conglomerado o argamasa. Primero localizamos la argamasa compactando grandes piedras en presas. El fondo de algunas pocetas nos deja verla, cuando es precisamente el fondo del barranco lo primero que excava el agua. Aquí vemos el socavón que ha producido en la pared de esta poceta la fuerza del agua. Las piedras que componen y sustentan la argamasa revelan que su tiempo de formación no coincide con el del barranco. Debería haber desaparecido. Bueno, es importante destacar o señalar que en la argamasa aparecen herramientas. Incluso, Herramientas sí. paleolítico inferior, muy primitivas, percutores, de todo tipo de herramientas. Y eso, bueno, pues nos da dos opciones. O cuando se produjo esa argamasa, son tiempos que se remontarían a millones de años por los estratos que se encuentran, o esas herramientas ya quedaron en desuso y se utilizaron como revuelto, como piedra para dar consistencia a la argamasa. Es posible. Son dos opciones. Observamos varias líneas, ¿no? Sí. También están esas pocetas, esas terrazas, Sí. hay argamasas o Yo supuestas creo que argamasas. sí, eso. ¿Qué opinas de eso? Yo creo que la estructura, lo que te comentaba al principio de la modelación del paisaje, lo más evidente, lo que más parece, aunque está en un estado, vamos a decir, pues de ruina, con una mentalidad, sí, con una mentalidad distinta a como nosotros entendemos ruina de un yacimiento ibérico, o celta o romano, lo que sea, ¿no? Hay que verlo con otros ojos, eso es lo cierto. Pero sí que se ve eso que comentabas tú, de esa estructura, una secuencia de catarata, presa, poceta o cubeta donde se almacena el agua y que eso va por todo el barranco. Montaña de sedimentos imposibles en el fondo de un barranco. Está compuesta por enormes piedras que desafían con su equilibrio a la ley de la gravedad. Como la argamasa se está partiendo,
tiene peso de piedras muy grandes encima, todo tipo de piedras calzadas, unas de un color, otras de otro, unas de un lugar, otras de otro, de distintas naturalezas, herramientas. Aquí tenemos un pico de mano para una mano mayor que la nuestra. Piedras que han sido cortadas, talladas. Herramientas que, aunque primarias, se muestran para indicarnos distintas tipologías y usos. Terrazas hechas de argamasa, ubicadas en lugares estratégicos, filos donde vemos los escalones producidos al extraer grandes bloques de piedra. Suspendida en el centro de la arista vemos esta terraza de argamasa roja. Su relleno lo compone piedras de distintos tipos, tamaños y procedencias. Por sus características, algunas insinúan haber sido utilizadas como herramientas muy primitivas. Segmento de esta terraza. La terraza une un sendero del mismo material que, por la falda de la montaña, viene desde poniente para dirigirse a saliente. Caminos de compactada argamasa que en ocasiones es sustentada por el vacío que duras piedras no pudieron soportar. Vemos ahí un uso del agua, incluso se puede hablar de que hemos visto alguna estructura que podría ser una canalización. Es decir, ahí hay un uso del agua en un área muy determinada que, bueno, dices, alguna estructura lo podríamos poner en duda si es natural o es artificial, ¿no? Pero viendo la secuencia que se repite en varios sitios, las medidas son muy parecidas.
el tipo de construcción o de materiales, cómo se hace eso es muy parecido. Entonces dices, demasiado casual, o sea, hay que juntar demasiadas piezas aleatorias, por decirlo así, que nos dieran ese resultado natural. Y entonces yo llego a la conclusión de que alguien lo hizo. Otra cosa es que ya entramos quién lo hizo, cómo lo hizo y cuándo lo hizo. ¿Y de qué medios disponía? Efectivamente. Es una constante, son unos cuantos barrancos y es una constante en todos ellos. Efectivamente. Vemos que hay unos aterrazamientos, unas terrazas. Se podría suponer que en algunos casos podrían ser talladas, pero eso es más difícil de concretar. Pero lo complementan algunas veces también muros, unas piedras grandes. Sí. Que compactan esas terrazas por donde no están cortadas, están complementadas con grandes piedras. Eso es lo que hemos visto, sí, efectivamente. Eso da una idea de que ahí parece que hay unas estructuras de terrazas, de una formación de terrazas claramente escalonadas. A eso le podemos poner el nombre pues, que queramos, pero sí que parece que es artificial. Es decir, se modela también esa parte de montaña para darle esa forma, con unas terrazas. ¿Qué se hacían esas terrazas? ¿Para qué se hacían? Es una incógnita en la que ahora mismo no lo podemos saber. No podemos entrar. La utilidad que tenía. Efectivamente. Y parece que posteriormente pues fue esa infraestructura, tanto de presas, pocetas, ha sido utilizada por los guanches más recientemente. Ahí están sus huellas, sus restos, sus herramientas mucho más recientes, sus cortes, sus filos, unas pátinas distintas, y esas cuevas pues es más posible que la hicieran ellos para aprovechar toda esa infraestructura, claro. Aunque cuando llegan los conquistadores ahí parece que no reside nadie, claro. Si bien han aparecido y se han expoliado muchísimas momias. Claro, es decir, ahí ves una continuidad. Comenzamos a encontrar grandes piedras colocadas en los filos, en los vértices de las montañas. En ellas pudimos observar el detalle de sus calzos. La sorpresa fue al comprobar su orientación. La brújula sencillamente perdió el norte. Vemos dos formaciones más en los bordes. Nosotros hemos estudiado la central. Se halla sobre el vértice de una cueva vivienda importante. Hemos encontrado otras, insinúan señalar los solsticios. Suspendidas sobre calzos. Al situar nuestra brújula sobre ella, nos marca un este. Al alejar la brújula de ese marco, observamos un resultado bien diferente. La ubicación de estas piedras no es caprichosa, fueron asentadas sobre campos magnéticos. Siempre con los filos o puntas hacia arriba y todas sustentadas por calzos.
También es una cosa que vale la pena comentar, de que por el medio nos aparece un elemento muy irregular, muy extraño, que es el tema de las perforaciones o los trépanos, que realmente me ha chocado mucho, porque eso no cuadra con nada de lo que hemos visto de una edad de piedra, vamos a llamar... Agujeros perfectos realizados con trépanos de broca hueca para extraer tarugos de piedra. Detalle del ataque de la broca. El avance del giro por vuelta llega a superar los 2 milímetros. Vemos la similitud con los que aparecen en Egipto. Porque eso no cuadra con nada de lo que hemos visto de una edad de piedra, vamos a llamar monoides gigantes, vamos a llamarlo así para ponerle un marco, ¿no? Y por otro lado tampoco los guanches parecía que usaban esta tecnología. No estamos hablando de perforaciones hechas de una manera ruda, vasta, con herramientas muy vastas, sino perforaciones o trépanos incluso con una perfección bastante grande, que incluso en algunos casos hemos identificado que se podría parecer a los trépanos que se observan en Egipto, sobre granito, en este caso sobre basalto. Entonces, eso es un punto de investigación paralelo a todo lo demás que nos podría dar alguna pista de, bueno, quién estaba allí y para qué hizo esto, ¿no? Realmente es una incógnita porque cuesta un poco encajarlo en el contexto arqueológico general que hemos visto, ¿no? Sí. Pero sí que es cierto que llama mucho la atención y nos da que pensar de que eso es muy antiguo. No tenemos elementos ahora para darle una datación, pero que eso no parece típico por lo que conocemos de la arqueología guanche, sino que eso corresponde a un horizonte distinto. Evidentemente no tenían medios los guanches para hacer eso. Y luego que aparecen también en piedras sueltas que podrían ser herramientas y sí, totalmente caladas, ¿no? De un lado a otro. Totalmente, y eso también, pues bueno, choca un poco porque dices, esto no lo hicieron para pasar el rato, nada se hace porque sí, sino que tiene una finalidad. La verdad es que eso lo podemos especular. Hemos visto que hay unas pequeñas diferencias en el tipo de perforación, hay algunas mucho más limpias, hay algunas que no son tan limpias, que parecen un poco más, sí, más toscas es la palabra, efectivamente. Pero no sabemos con qué tecnología lo hicieron y sobre todo para qué. Hay alguna, o más de una, que aparece más o menos en la mitad de la pieza, sí, pero su finalidad la desconocemos. Otras en el filo. Exacto. A modo de ojal. Que había una tecnología para hacer esas perforaciones, pero que no era igual. Es decir, que parece ser que una era mucho más perfecta, parecida, vamos a salvar las distancias, a lo que en la actualidad se hace con una tecnología punta, aunque realmente lo que hemos visto da mucho que pensar, porque la marca del avance por vuelta, pues eso, es bastante impresionante. Sí. Pero por el otro lado es cierto, hay un estilo que parece más tosco, la manera como entra posiblemente esa máquina a penetrar en la piedra se ve una entrada más tosca, no perfectamente circular. Y la tercera que comentabas tú, que realmente parece la más tosca de todas, ¿no? Irregular, que parece que vaya dando tumbos, ¿no? Hasta cierto punto. Más difícil de entender, sí, claro. Exacto, no sabemos cómo lo hicieron. Se aleja del concepto de broca que tenemos nosotros. Efectivamente. Aunque lo que yo he visto, no hay broca que ni de cerca pueda avanzar tanto en basalto. Entonces eso, efectivamente, eso es otro punto de estudio que no sabemos cómo conectarlo con todo lo que hemos visto, pero está ahí, están en las mismas zonas. Entonces, bueno, eso requeriría un estudio aparte de técnicos que puedan investigar cómo se hicieron este tipo de perforaciones o de taladros y ver qué relación tienen con el resto del yacimiento. Lo que sí es verdad que si vemos por allí un horizonte de edad de piedra más o menos primitivo, todo eso no casa. Es decir, ¿qué hacen esas perforaciones, esos agujeros o taladros? No sabemos. Podríamos suponer que de un periodo a otro pues pasó mucho tiempo
y se podría intuir hasta un avance, ¿no?, en la tecnología, por supuesto con el paso de miles o cientos de miles de años, ¿no? Unas piedras muy primitivas hasta llegar a unas perforaciones muy técnicas. Está el indicio ahí mismo de que tú ves unas obras hechas con piedras muy grandes, bloques enormes, en diferentes partes del mundo, y las leyendas dicen que eso no era obra de gente normal, sino que lo habían hecho los dioses, los demonios o los gigantes, que vendría a ser a veces la misma cosa, ¿no? Por ejemplo, cuando Garcilaso de la Vega fue a las famosas ruinas de Sacsayhuamán, la zona de Cuzco, en Perú, pues le preguntó a los nativos, oye, ¿esto es realmente de la época de los antepasados incas? Y no, esto no lo hicimos nosotros, esto lo hicieron esos gigantes, ¿no?, que estaban antes aquí. De hecho, hay un investigador de Perú, Gamarra, que dijo que él había identificado ahí claramente tres estilos, dos estilos muy antiguos, en que parece que la piedra se moldeaba de alguna manera, es una teoría para explicar este tema, se hacía viscosa y se podía moldear y después se solidificaba. Sí, hay gente que ya está proponiendo la posibilidad de que la piedra se moldeara. Efectivamente, ¿no? Que parece incluso que se podía moldear como entra un cuchillo en la mantequilla y se cortaba muy fácilmente, ¿no? O después hacerla con esas formas, con tantos ángulos, ¿no? Y finalmente el estilo de piedra pequeña, que él dice, esto es lo inca, esto es realmente lo que hacían los incas, ¿no? Que no era poco, Y ves esa superposición de los estilos. En un mismo monumento te puedes encontrar con unas piedras de tamaño enorme, con ese aspecto como moldeado, otras que son más bloques más perfectos, pero también con esos ángulos, y encima te encuentras el bloque pequeño de los incas. Nos encontramos con un santuario en Baalbek que venía de época anterior, de época helenística, pero que, bueno, aquello se remontaba a tiempo pues de fenicios y cananeos, y entonces los romanos reaprovecharon realmente una zona que ya había sido construida o estaba pues ocupada para construir un conjunto de templos, y entre ellos construyeron el templo de Júpiter, ¿eh? Estamos hablando de época altoimperial, para entendernos, entre el siglo, prácticamente desde la época de Augusto, el cambio de era, hasta aquello se acabó en el siglo II. Pues construyeron el templo más grande del imperio, el templo de Júpiter, con unas columnas altísimas, creo que eran de alrededor de 50 metros, pero eso lo construyeron encima de una plataforma, o el podium que le llamaban ellos, en el cual encontramos un basamento, una serie de piedras en la base, de aproximadamente 300 toneladas, una serie, ahora no recuerdo si son más de 10, entre 10 y 20, y encima de esas había tres piedras enormes de 800 toneladas, lo que se llama el trilitón. Sí. Pero es que aún hay más. En la cantera cercana donde se supone que se extrajeron todos estos bloques, se encontraron una serie de bloques, al principio fue uno, pero ahora se sabe que por lo menos hay tres, unos bloques paralelepípedos, estamos hablando de entre 1000 y 1200 toneladas. Es algo descomunal. Es algo descomunal para cualquier cultura del pasado, incluso para los romanos. Entonces, mi conocimiento de la arqueología más práctica, porque yo hice asignaturas y excavé y trabajé con este tipo de arquitectura romana. Has hecho excavaciones durante años, ¿no? Sí, evidentemente una de mis especialidades fue arquitectura pues romana. Los romanos usaban diferentes tipos de paramentos y de materiales, y usaban la piedra, evidentemente, piedras muy grandes de tipo sillar o paralelepípedos, ¿vale? De un peso de pocas toneladas, estamos hablando 3, 4, 5 toneladas. Podían usar a veces un poco más, pero no es lo habitual para construcción de murallas o edificios determinados. Pero no trabajaban con centenares de toneladas. Hablamos de hasta 1000 toneladas. Estamos hablando, efectivamente, de que ellos no usaban eso simplemente porque no era práctico.
parece otra línea de construcción. Yo me imagino que hubo una evolución efectivamente tecnológica desde el Paleolítico en adelante. Llega un momento que aparecen pirámides y demás, y después como que se involuciona. Sí, totalmente. Y nos encontramos otra línea de construcción que nos lleva a la actualidad. Nada que ver con esas estructuras megalíticas tan impresionantes. Es como si hubiéramos seguido después del Neolítico otra línea. Eso es la línea de la involución, es decir, el megalitismo, vemos que se usan piedras muy grandes, ya sean en bloques irregulares o bloques perfectos tallados, como podemos encontrar en Sudamérica, en Egipto, en otras partes, y eso llama la atención. Dices, has de llegar a la conclusión de que para ellos no era difícil, era una tecnología que podía representar evidentemente un trabajo, un esfuerzo, pero no era algo cíclope. Y ahí es donde entran la hipótesis de que realmente hubiera humanos de una talla enorme capaces de mover esto, ya sea de manera digamos tosca, es decir, pues llevando el peso a pulso o con algún tipo de maquinaria, pero con una potencia física enorme que les permitiera manejar todos estos bloques. Tal como nosotros manejamos cualquier piedra de pequeño tamaño o bloques para hacer muros cómodamente. La aparición de gigantes, el problema principal que nos causa es que nos rompe el esquema evolutivo. Primero porque son muy antiguos, o estimamos que su antigüedad puede ser muy grande, aunque pudo haber restos de gigantes hasta hace muy pocos siglos, ¿no? Pero sí que parece que son extremadamente antiguos según los indicios que han aparecido, ¿no? Y eso, claro, te obligaría a replantear la evolución en el sentido de qué hace esa gente, dónde la metemos en la famosa escala evolutiva que nos han vendido desde siempre, de un primate pequeñito hasta el Homo sapiens, que se supone que es el más alto, ¿no? A ver, que pase el cuadro evolutivo, por favor. El eslabón perdido, por favor. Por encontrar. Homo habilis lo ponemos con el género Sapiens, al Australopithecus más listo con los homínidos. No es un eslabón, son muchos. Entonces, ¿qué hacemos con este individuo, Xavier? Pues bueno, tenemos aquí un individuo que realmente es un no identificado, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con un individuo que no está claro, ¿no? Desde el principio del evolucionismo se intentó buscar esa pieza que nos faltaba entre el simio y el humano moderno, ¿no? Pero resulta que llevan 150 años buscándolo y no lo han encontrado. Nos falta esa pieza intermedia porque a lo mejor nunca existió esa pieza intermedia. Es decir, lo que algunos herejes o disidentes están diciendo, que el género o la familia de los simios son los simios y la familia de los humanos son los humanos, y que hay una evidente conexión entre ambos, pero que no descendemos de ellos. Los miles y miles de cráneos de una capacidad enorme no pueden ser deformados, más del doble, incluso el triple de capacidad cerebral que tenemos nosotros. Y bueno, yo mismo he tenido la suerte de viajar por algunos países, he fotografiado personalmente pues un gran número de cráneos pues enormes, ¿no? Con una capacidad craneal superior, que como ya digo. Entonces eso tampoco entra en este cuadro evolutivo. Totalmente. Y ¿de dónde sale esta gente, debería ¿no? ponerse, ¿no? Sí, es un tema que se ha relacionado a veces con los gigantes porque ha aparecido en tumbas de gente de una talla así importante, y lo que la ciencia más o menos ha dicho hasta ahora es que aquello era una deformación artificial, se sabe cómo está hecha, una especie de tablillas. Sí, yo las he visto. Pero claro, hay una evidencia lógica, y es que el cráneo se deforma, pero el volumen del cráneo no crece. Y estamos hablando de cráneos de un volumen muy superior al normal, con lo cual estamos hablando de una especie diferente.
Totalmente. Yo ahí tengo mi pequeña teoría y es que parece ser que esta gente de cráneos tan grandes ocupaban puestos de poder importantes. Bueno, el hombre, nosotros, siempre tendemos a imitar a las clases dominantes y a parecernos a ellos. Sí es cierto que se habrán deformado cráneos para parecernos a esas clases, pero en ningún momento esos cráneos deformados pueden adquirir más capacidad, ¿no? Y son muy diferentes en algunos casos los cráneos alargados, estos son muy diferentes a los nuestros. Correcto. Entonces ahí está la incógnita de decir, ¿por qué tampoco el evolucionismo quiere meterse con esos cráneos de esa gente que aparece en épocas muy antiguas y en lugares tan dispares como Egipto, como Malta o como Sudamérica? Es decir, incluso en Norteamérica también. Claro. ¿De dónde sale esta gente? Eso no nos lo ha aclarado nadie. Todo ese esquema, lo que realmente llama la atención es que nos quieren hacer creer que desde un signo que es más bien pequeñito va creciendo hasta diferentes Homo, hasta el Homo sapiens, que parece que es el más alto, pero resulta que nos aparecen restos de gigantes muy antiguos y que eso no nos cuadra. Es decir, ahí vemos que en vez de aumentar de altura, a lo mejor hemos descendido. ¿Estaremos involucionando? Pueden retirarse. Señores, por favor. Desde los tiempos más primitivos, el hombre realizó arte. Las vacas nos muestran un mismo plano. Las antiguas culturas también los representan.
eso yo decía que es importante que saltar de lo que es la pura mitología, el mundo de las creencias, que nos ha parecido hasta ahora algo irreal, al mundo de la arqueología. Es decir, estamos viendo que aparecen ese tipo de restos y además artefactos, es decir, objetos que tú puedes tocar, puedes analizar, puedes datar. Con lo cual ya no estamos en el terreno de la pura especulación o de la fantasía, sino que realmente, bueno, cuando hay humo, cuando tú ves humo, es que hay fuego. El fuego no lo ves, pero el humo está ahí. Y entonces tienes que pensar que detrás de eso, bueno, debe haber algo. O sea, lo que no puede hacer la arqueología es mirar para otra parte. Es decir, todo esto, pues bueno, le voy a dar las explicaciones más increíbles para, bueno, intentar encajarlo, encuadrarlo en un paradigma que me permita explicar eso, aunque la explicación sea muy forzada. Entonces vamos a plantear escenarios que podamos demostrar. En la ciencia, a partir de unos indicios que tú vas recolectando, creas una hipótesis. La ciencia funciona de esa manera. Y esa hipótesis tú la vas a tener que demostrar a partir de una serie de experimentos. Esos experimentos, que son las excavaciones, ¿no? Las investigaciones de campo, y ver si nos aparecen esos restos y de qué manera realmente podemos relacionarla con nuestra hipótesis. Si esos datos que se van acumulando confirman nuestra hipótesis, es que al final vamos a llegar a una conclusión de que los gigantes realmente existieron e hicieron esto. Entonces, ese es el punto de partida en el que estamos ahora. Tenemos esos indicios, ese humo que nos apunta ahí, y nos falta realmente profundizar para ver si todos esos datos de objetos físicos, de arqueología pura, realmente nos van a llevar a la hipótesis que nos planteamos desde el principio. También quedaron representados los cráneos alargados. Ocuparon altos cargos. Las pirámides de Keops, Kefren y Micerinos contemplaron a seres de grandes cerebros, también a humanos gigantes. En su arte está representado. Estos seres, por tanto, también contemplaron las pirámides. Vayamos a Keops. Así quedaría nuestro gigante de 19,27 metros de estatura. Un bloque de la Gran Pirámide para él sería lo que a nosotros un simple ladrillo de construcción. Observemos las forzadas puertas de entrada. Fijémonos ahora en este muro vertical. Parece hecho a destiempo. Los bloques que bajo él se encuentran marcan una gran diferencia con el resto. También su erosión. Esto determina que fueron puestos posteriormente. Veamos Kefren. Puertas forzadas de igual forma. A los bloques que se encuentran bajo el dintel le sucede lo mismo. Son diferentes a los demás. Micerinos habla por sí sola. Sus pasillos internos también.
mono.